a este evento intitulado que es Impacto de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia, Retos y Perspectivas, el cual tendrá 2 sesiones, el día de hoy, a partir de esta hora hasta las 2 y el día de mañana de igual manera. Entonces, los invito a estar presentes, a quienes nos acompañan a distancia, de ser posible, y si no, bueno, lo pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Entonces, les doy la bienvenida también a nuestras estimadas ponentes, a la doctora Hilda Pérez Carvajal Campuzano y a la maestra Julissa Hernández Colín, quienes nos van a participar en esta hora, y después vamos a tener al doctor Jorge Ulises Carmona y a la doctora Socorro Apresa en la siguiente hora. El tema de la inteligencia artificial es nuevo en el trayecto de una historia, desde luego. Inicia ya por los años 80 y se ha venido pues dando a conocer, porque incluso las investigaciones tardan mucho en salir a la luz, con algunos ejemplos ya materiales, pero vamos. Entonces, el problema no es la inteligencia artificial, que nos va a ayudar a tener muchas actividades en el desarrollo de las sociedades, en todos los sentidos. Y se ha discutido, bueno, cuántas personas van a dejar de trabajar y se va a aplicar la computadora a través de inteligencia artificial, o en su caso los robots que ya actúan con base a una inteligencia artificial. Ahora el punto es en la impartición de justicia, en lo que a nosotros nos atañe, lo cual no deja de ser trascendente. Se dice mucho en relación a si va a poder sustituir a un juez el dictar una sentencia. Entonces, es una actividad, desde luego. Se dice también mucho de actividades como son la contabilidad, en donde igualmente ya una computadora a través de inteligencia artificial pudiera llevar a cabo esa función, que es el registro contable de activos y pasivos, y de esa forma se desplazaría o no se desplazaría a el contador. Aquí el dictado de una sentencia puede ser desplazado y ser dictada por una máquina con inteligencia artificial. Esa sería la pregunta, y que ya la han hecho desde hace mucho tiempo. Hablamos del juez y no de los abogados postulantes, que son los que representan a un actor o a un demandado. O sea, que una persona afectada en un litigio de cualquier naturaleza, que en lugar de ir a consultar a un abogado para que lo represente, o sea, pueda contratar a una empresa que tiene robots para que lo defiendan. Esa sería entonces la otra parte, ¿no? Para que así abarquemos la impartición de justicia que se lleva a cabo a través de juzgadores y de operadores del derecho, como son los abogados y abogadas. Entonces, ese es el punto a discusión. Por lo tanto, pues vamos a dar inicio a este evento, y le doy el uso de la palabra a la maestra Julissa Hernández, agradeciendo de igual manera su presencia. Muchas gracias y bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Hilda Pérez Carvajal Campuzano, docente de nuestra facultad, al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, también docente de esta facultad, sin dejar de lado a la doctora Socorro Apresa Salgado, también docente de nuestra querida facultad. Agradecemos la presencia del doctor
Rodolfo Mucio Estrada, director del Seminario de Derecho Procesal de esta honorable Facultad de Derecho. Por último, pero no menos importante, agradecemos la presencia y damos la bienvenida a todas y todos nuestros distinguidos académicos, así como alumnas y alumnas que nos acompañan que nos acompañan de manera presencial en este auditorio, y también a los que nos acompañan a través de la transmisión en vivo, que se está realizando de manera simultánea a través de las redes sociales del Seminario de Derecho Procesal de esta alta Facultad de Derecho. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a la doctora Hilda Pérez Carvajal y Campuzano. Buenas tardes a todas y a todos los asistentes aquí en el auditorio, y también a todas las personas, alumnos, maestros e interesados que quieran escuchar estas pláticas, estas reflexiones sobre este tema que está ahora muy en boga, sobre la inteligencia artificial. Bueno, yo quiero comenzar cuál es el objetivo de esta práctica. Es el identificar de manera en la cual la inteligencia artificial, llamada IA, puede insertarse dentro de los procedimientos judiciales y determinar a ver si suena ahí. Y determinar la aplicación relevantes para su implementación. Bueno, tenemos primero que la inteligencia artificial, o conocida como IA, actualmente en mayúsculas, se refieren a la tecnología que permite que las computadoras simulen la inteligencia y las capacidades humanas en la resolución de problemas a través de imitar funciones cognitivas humanas, tales como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones. Lo anterior deriva fundamentalmente de la gran capacidad de procedimientos de enormes cantidades de datos e información provenientes de diversas fuentes: textos, imágenes, audios, videos, redes sociales, medios de comunicación, entre otros, y la posibilidad de establecer relaciones entre ellos. La IA, o inteligencia artificial, ha venido a revolucionar nuestras vidas y actualmente se encuentra presente en prácticamente todo el quehacer humano. Esto incluye la enseñanza y la práctica del derecho, pero también la administración de justicia a través de los llamados sistemas expertos jurídicos, SEJ, que buscan en esencia facilitar y elevar la eficiencia de los procedimientos judiciales. Quienes se dedican al litigio o la impartición de justicia se dan cuenta que esto no es una tarea fácil. En la administración de justicia, para la inteligencia artificial, va no solamente a penetrar dentro de la administración de justicia, sino también en el comercio, en finanzas, en salud, en educación y aprendizaje, en entretenimiento, telecomunicaciones, transportes, seguridad, manufactura y agricultura. Dentro del derecho procesal, que es un conjunto de los actos y diligencias de un juicio, y el proceso, y el derecho procesal, y concretamente el derecho procesal civil, de acuerdo con el maestro Andrés Pineda, contiene todas las reglas para que se acuda a un juicio y se obtenga sentencia o una resolución correspondiente. Son reglas de aplicación obligatorias que no quedan al arbitrio ni de las partes ni del órgano jurisdiccional. Su observancia debe ser exacta. Los procesos judiciales pueden variar según la jurisdicción, pero generalmente incluyen las siguientes etapas: la presentación de la demanda y ofrecimiento de pruebas, la notificación a la parte demandada,
contestación de la demanda, desahogo de pruebas y alegatos en las distintas audiencias, el juicio que se va a concluir con la sentencia, ya sea definitiva, y el recurso de apelación que va a compartir de manera ordinaria la resolución que se emite en primera instancia. Pero ya posteriormente se puede ir al amparo directo, básicamente, porque se va a tratar de una sentencia definitiva. A todo lo largo del proceso es un deber garantizar confidencialidad de la información y resguardo de los datos personales, especialmente en casos en que se involucren menores de edad o información sensible. En el derecho procesal se establecen los principios, el procedimiento y la forma de los procesos judiciales para que los ciudadanos puedan defender sus derechos ante un órgano jurisdiccional. Esto es el modo como se han de formular las demandas, la regulación de los medios de prueba, la forma de llevar el proceso, el modo de ejecutar la sentencia, sus efectos y los recursos en contra de las resoluciones, ¿verdad? Y los mecanismos de defensa de los ciudadanos. En los procedimientos judiciales, que son el conjunto de pasos que se deben seguir en un juicio, y según el autor Andrés Bocanegra, él menciona que los procedimientos judiciales o el procedimiento judicial es el sistema, el método, el camino a seguir para procesar en el hacer de un juicio. Es el que indica los trámites judiciales a seguir. Es el señalamiento de actos, diligencias y haceres tanto en particular que asiste ante el órgano jurisdiccional como en el quehacer del juzgado. Son las formalidades que se deben observar por quienes litigan ante el órgano jurisdiccional. Esto es la impartición de justicia. Bien, comienza con las acciones de los particulares, ¿verdad? Y va a concluir con la función del juez o de los magistrados en segunda instancia, cuando son apelables las resoluciones. Tenemos entonces que los procedimientos judiciales y su objeto es garantizar que los intereses de los particulares sean tutelados por un poder judicial independiente, guardando los principios de legalidad, debido proceso, equidad, justicia e imparcialidad, a través de el correcto desarrollo de la actividad procesal, que el proceso sea justo y equitativo y que el derecho sustantivo sea aplicado correctamente, no solamente las normas del procedimiento. Tenemos en la inserción de la inteligencia artificial en los procedimientos judiciales, primero el archivo, clasificación y administración de información. Cómo llegan todos estos asuntos, todos estos casos ante las autoridades judiciales, que primero están de ser archivados, clasificados y puestos en un libro de papel. Que precisamente es en este caso en donde la digitalización de inteligencia artificial va a ser ya muy útil, no solamente los libros de gobierno, en donde se escriben todos los asuntos. Tenemos la asesoría y asistencia legal básicas. ¿Esta quién es la? Bueno, pues los abogados
colegios de profesores. Aquí en la UNAM tenemos una asesoría jurídica, una oficina de asesoría jurídica para cualquier persona, y todo tipo de asesorías legales que existen y asistencias legales básicas. También se tiene la administración de casos, de acuerdo con el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles, que se los voy a leer porque creo que es importante que se tenga en cuenta lo que se establece en el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles. Todos los expedientes se formarán por el tribunal con la colaboración de las partes, terceros, demás interesados y auxiliares que tengan que intervenir en los procedimientos, observando forzosamente las siguientes reglas. 1. Todos los concursos de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse en español y estar firmados por quienes intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. La falta de cumplimiento de los requisitos señalados dará lugar a que no se observe la petición que se contenga en el escrito respectivo, que no se admita la los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondencia y traducción al español y hecha esta traducción por un perito en traducción. 3. En las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se escribirán con letra y no se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose al final del documento con toda precisión del error cometido. 4. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto. Y 5. El punto de esta. Entonces, vean ustedes que todos estos requisitos que tienen que realizarse para la formación de los expedientes en los tribunales. Y esto se relaciona a la administración de los casos. ¿Qué tipo de casos? Si es un juicio, por ejemplo, los familiares, si es un juicio de alimentos, si es un juicio de divorcio, si es una demanda de pérdida de la patria potestad o de suspensión de la patria potestad, etc. Entonces, después se tendrá el análisis de los documentos y casos previstos, que como ya se leyó en el artículo 56, pues tienen que ser los documentos que se presenten como prueba de ese escrito de la demanda, tienen que estar relacionados con los hechos de la demanda. Tienen que estar dentro de las pruebas que están reconocidas por el Código de Procedimientos Civiles. Y sobre todo, pues, tienen que ser documentos que existan literalmente para acreditar las acciones o aceleraciones del gobierno. La evaluación de pruebas, ¿quién la va a hacer? El juzgador. Corresponde al juzgador evaluar todas las pruebas que se toman. Tenemos la profesional, la testimonial, la documental, ¿verdad? Estas pruebas que actualmente se toman con autoridades en el Código de Procedimientos y que van a ampliarse precisamente con la aplicación de inteligencia artificial. Va a ser mucho más fácil localizar algún tipo de pruebas, de documentos, con la ayuda de la inteligencia artificial. Miren, por ejemplo, en la materia sucesoria, la sucesión legítima, pues muchas veces
bueno, que les van a heredar los descendientes primero, pues no hay mucho problema, pero cuando no hay ningún descendiente se van a los ascendientes. Y es ahí el problema, para luego encontrar a los ascendientes, a los padres todavía. Pero ya cuando nos vamos a los abuelos del autor de la herencia, pues hay documentos por una abuela y una abuela que no tiene como el acta de nacimiento o el acta de matrimonio, ¿verdad? De estas personas que los vinculan con el procedimiento sucesorio, en materia de sucesión. Y mucho peor si se trata ya no de los padres, de los abuelos, sino cuando ya nos vamos hasta los bisabuelos o los tatarabuelos, que son bisabuelos, que son tatarabuelos, porque ya estarían. Bueno, y esto les estoy hablando de la sucesión en línea recta ascendente. Pero si nos vamos a los colaterales, ya hay mucho más problemas. Colaterales los hermanos, segundo grado, tercer grado, tíos y sobrinos, cuarto grado. Aparece bajo el principio del general de derecho de que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Nos vamos a los colaterales, el tercer grado, tíos y sobrinos, y al cuarto grado, tíos, abuelos, sobrinos, nietos y primos hermanos. Entonces, ven ustedes que para llegar muchas veces a acreditar con las copias certificadas correspondientes a actas de nacimiento, de defunción, de patrimonio y todo esto, para esto va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial. Tiene una base de datos impresionantes y con esto se van a poder evaluar precisamente todas las pruebas que se presenten dentro de un procedimiento. Y después vamos a tener la elaboración de textos, que es precisamente la elaboración de las sentencias. Pueden haber sentencias interlocutorias que resuelven situaciones dentro del procedimiento, por ejemplo, una resolución en donde se quita la pensión alimenticia, no se está de acuerdo, se van a la apelación, se revoca la resolución y se tendrá que dar una resolución interlocutoria que también. Y la definitiva que pone fin al procedimiento. Esto todo en la elaboración de textos, todo tipo de sentencias, ¿verdad? Y ya terminado la sentencia, pues el archivo y clasificación de administración de la información, que es también aquí donde la inteligencia artificial va a ser de una gran utilidad para tener todos estos datos. Bueno, ya con esto termino mi intervención, porque ya... ¿Falta 20 minutos? Ah, bueno, sí, es que yo creo que ya me estaba imaginando. Porque yo puse pero yo tengo una mano. a ver, entonces, estamos en inteligencia artificial, como les decía, en el archivo clasificación y administración de la información, pues es donde la inteligencia artificial va a ser de grandísima utilidad. Aquí hay muchos jóvenes que tal vez todavía no sean impasables y no se hayan parado en un tribunal, pero para quienes sí, quienes ya estén un poquito más avanzados o ya sean abogados, ¿verdad? Pues me van a entender que cuando llega uno a un juzgado y quiere encontrar un juicio, es un verdadero libro, porque se tiene que ver el libro de gobierno con el año más o menos cuando se fue iniciado. Si no se encuentra dentro del juzgado, pues para ver dónde se va a encontrar, si es en el archivo judicial, si se envió, buscar en los libros el número, la fecha con que se envió, mandar traer el expediente nuevamente. Bueno, y esto les toma, ¿qué les digo? 1 o 2 meses para empezar. Entonces vean ustedes que con inteligencia artificial esto va a ser de muchísimo. Para ser de gran utilidad. Archivo, clasificación, administración de información. La IA puede ayudar a archivar, clasificar, organizar información de casos y expedientes y también para utilizarla
de armonizar los datos reservados, protegidos, la privacidad de las partes involucradas. Esto es de gran importancia. Todo lo que se tenga que hacer es dar toda privacidad de datos personales y de cuestiones muy sensibles dentro de los procedimientos, sobre todo dentro de los procedimientos familiares. Asesoría y defensa básica, bueno, la capacidad para procurar hacer asesoría legal básica de los justiciales, facilitando el acceso a la formación legal, traduciendo a un lenguaje común el lenguaje jurídico. Ese es otro problema para todas las personas que no son abogados, porque tenemos un lenguaje jurídico que es muy específico, que la gente común pues no lo entiende. Administración de casos, automatización de tareas administrativas, como la revisión de documentos, clasificación de casos, elaboración de resúmenes de expedientes, gestión de agendas, asignación de fechas para audiencias, distribución de las cartas de trabajo, permite elevar la eficacia y la efectividad del órgano jurisdiccional mediante la simplificación de las cargas de trabajo, reducción de tiempos de tramitación y minimización de errores humanos. Sí, con esto se pueden evitar muchos errores humanos. En esto, pues las máquinas son un poquito menos, que cometen menos errores que los seres humanos. Nosotros sí cometemos varios errores, nosotros son máquinas. Entonces, análisis de documentos y casos previstos, se efectúa el análisis de la clasificación de gran cantidad de documentos legales y casos previstos, permite identificar líneas de jurisprudencias y precedentes relevantes, ayuda a prever posibles resultados basados en datos históricos y patrones de decisiones de casos similares, ayuda a los jueces y magistrados a fundamentar sus sentencias de manera objetiva, evitando sesgos por prejuicios, presiones externas, y a los abogados preparar sus estrategias de manera efectiva. La evaluación de pruebas, pues esta va a corresponder a los juzgadores, es la ayuda a evaluar la relevancia y validez de las pruebas presentadas, identificando inconsistencias o áreas que requieren una mayor atención. La inteligencia artificial, esto en relación a los artículos 278, 279 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en donde se señala que el juez puede tomar en cuenta cualquier tipo de prueba, sea documental, testimonial, etc., si lo estima necesario. Las herramientas, la formación de textos, las herramientas de procesamiento del lenguaje pueden ayudar a redactar proyectos de sentencia, asegurando que se utilice un lenguaje claro y preciso y que fundamente y cubra todos los aspectos legales pendientes, como se establece en el artículo 79 del Código de Procedimientos. El marco regulatorio de la plataforma de la inteligencia artificial en los procedimientos judiciales, pues es para garantizar la objetividad e imparcialidad a los justiciales, como se señaló desde un principio. Y con esto está sí, la equidad y justicia. Bueno, es que para darle pie a la maestra Luisa, en relación a la equidad y justicia, la redacción debe ayudar a garantizar a los algoritmos de la inteligencia artificial para elaborar textos sean diseñados y entrenados para reducir o evitar sesgos que puedan perjudicar a alguna de las partes, por ejemplo, por el solo hecho de pertenecer a una etnia, a un grupo social o económico, o a una identidad de género determinada. Debe regularse también para que, en definitiva, la inteligencia artificial sea solo una herramienta de apoyo a las decisiones de jueces y magistrados, pero de ninguna manera superiores. Con esto termina mi exposición.
Muchísimas gracias a todos los concurrentes. Gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Hilda Pérez Carvajal y Campuzano, muy valiosa por cierto, y como esto es la introducción realmente, continuamos y yo les voy a hablar, después de lo que nuestra querida doctora acaba de mencionar, en esta parte también tenemos que considerar a la ética relacionada con la inteligencia artificial. La ética también la vamos a traducir, siendo una materia ya científica, se llama también la filosofía moral. Es importante distinguir entre el comportamiento moral del hombre y la sociedad, que es la moral, y la reflexión filosófica de este comportamiento, que es la filosofía moral o ética. Ningún hombre escapa a la moralidad. Nadie, ninguno estamos exentos a estar fuera de una moralidad. Se supone que todos estamos ligados, relacionados, hasta a la mejor hasta podemos tener relación punitiva en esto. Todos actos libres tienen una calificación moral, tanto positiva como negativa. Pero además existe un criterio verdaderamente científico, capaz de determinar la conducta moral por medio de principios universales y necesarios aplicables a todos los hombres en cualquier época y latitud. Entonces tenemos que precisamente pensar en que es en cualquier momento de la historia. Este momento de la historia nos está tocando vivir. Este avance tecnológico lo tenemos que relacionar con el mundo en el que vivimos. De este modo, lo moral deja de ser un tópico o una cuestión de apreciación subjetiva para constituirse en un orden científico que procede para demostraciones rigurosas. Entonces, todo esto lo tenemos que traducir y mandarlo hacia la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué sería la ética de la inteligencia artificial? ¿Qué es y por qué es tan importante? La ética de la inteligencia artificial se refiere a los principios y normas que guían el desarrollo y uso responsable de la tecnología de inteligencia artificial. A medida que esta tecnología se integra cada vez más en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, la importancia de la ética en su implementación se vuelve crucial. No solo busca prevenir sesgos y garantizar la equidad, sino también proteger los derechos humanos. Precisamente dentro de este ciclo de conferencias vamos a hablar específicamente del tema de la inteligencia artificial relacionada con los derechos humanos y fomentar un desarrollo sostenible que no comprometa nuestros valores fundamentales. Esos valores fundamentales que se supone toda la humanidad debe tener. En un mundo donde la inteligencia artificial puede influir en decisiones críticas, entender y emocionalmente lo que implica su ética, se convierte en una responsabilidad colectiva esencial. Y obviamente es responsabilidad de todos, tanto de los creadores tecnológicos de esta tecnología, como los que después vamos a ser los operadores. Como nos mencionaba la doctora, todo se va a traducir a un proceso. Entonces, tiene que estar íntimamente relacionado en sí, pues el humano es el que programa la máquina. Entonces esperemos que como los humanos nos equivocamos, no nos equivocamos al programar las máquinas. Por ejemplo, como decía la doctora, al emitir una sentencia, o que también nos decía el director del seminario, al emitirse una sentencia, y si lo va a hacer una inteligencia artificial, pues esperemos que todo sea lo más apegado a derecho y se mejoren las resoluciones. La ética de la inteligencia artificial se refiere a los principios y normas que orientan el desarrollo y uso de tecnologías de inteligencia artificial. Todo total y absolutamente relacionado. Toda esta tecnología al servicio de todos nosotros, que ese es el principio que tenemos todos. Definiendo la ética en la inteligencia artificial, la ética en la inteligencia artificial se constituye de normas morales que guían la creación y aplicación de esta tecnología. Lo que mencionábamos hace un momento, esta tecnología que ya
además ya no es tan nueva la aplicación, cada vez avanza más, la tenemos que relacionar íntimamente con ahora nuestros procesos judiciales. Sin un adecuado enfoque ético, corremos el riesgo de reproducir y magnificar desigualdades preexistentes, lo que puede resultar en un uso malintencionado de la inteligencia artificial. Justamente esta parte de lo malintencionado, que mencionamos hace un momento, ¿quién va a programar, quién va a hacer uso de esa inteligencia artificial? Obviamente ya existen muchos seres humanos que se dedican a la delincuencia y entonces esa inteligencia artificial, en vez de ayudar a la humanidad, va a terminar perjudicando a la humanidad. Por eso se tiene que tener un control y se está viendo que sea muy ética la situación de la inteligencia artificial para que el manejo sea lo mejor posible. Entonces se está empezando a implementar unos principios éticos relacionados con la inteligencia artificial. A medida que las capacidades de inteligencia artificial se expanden, también lo hace su impacto en la vida de las personas y las organizaciones. Los principios éticos son vitales porque promueven un desarrollo tecnológico que no solo esté orientado al progreso, sino también al bienestar social. Las organizaciones necesitan un código ético que les sirva de guía en sus prácticas diarias. Entonces también ya lo vamos a trasladar al uso individual y al uso de las empresas. ¿Cómo las empresas van a traducir esta inteligencia artificial? Una de las principales preocupaciones es la transparencia. ¿Qué tan transparente va a ser el uso de esta inteligencia artificial hacia el mundo empresarial o hacia el individual? Los algoritmos deben ser comprensibles y aquellos afectados por decisiones automatizadas tienen derecho a saber cómo se toman esas decisiones. Esa parte de la responsabilidad que debe de existir hacia todos los individuos, hacia toda la humanidad, precisamente esta ética tiene mucho que ver ahí. Podemos tener unos ejemplos muy concretos. El reto ético en el uso de la inteligencia artificial fue el caso de una herramienta de selección de personal que discriminaba a mujeres en función de análisis de currículum. Eso que comentábamos hace un momento. ¿Cómo se va a programar ese algoritmo, esa inteligencia artificial, trasladado al mundo empresarial? ¿Cómo se va a trasladar? Y resulte, como en este ejemplo en concreto, esa información que fue cargada al algoritmo mediante la inteligencia artificial influyó para quienes fueran reclutados y ya contratados con una empresa. Pues resulta que el currículum de las mujeres no le gustó al algoritmo. ¿Por qué? No lo saben a ciencia cierta, pero obviamente tiene que haber lo más ético y el algoritmo tiene que estar lo mejor posible para que no exista, por ejemplo, este caso tan concreto que les traigo en este momento, de que cómo es posible, además en un momento tan crucial como este, que está tanto en boga el empoderamiento de la mujer, y resulta que llega una mujer a pedir trabajo a una empresa, entra su currículum al algoritmo de la inteligencia artificial, y resulta que esa inteligencia artificial lo rechaza por el género, por ser mujer. Entonces es un caso pues grave, precisamente por eso se están implementando estas medidas para la protección de todos mediante la inteligencia artificial. Asimismo, la falta de consentimiento efectivo al usar datos personales para entender modelos de inteligencia artificial plantea serias dudas sobre las prácticas de privacidad. La intervención de entidades reguladoras se vuelve necesaria para proteger los derechos individuales. Las empresas deben preguntarse cómo están utilizando los datos y si están actuando de manera ética y transparente. Una persona va a pedir trabajo a una empresa, pues está otorgando todos sus datos de su currículum vitae. Y después resulta que lo meten a un algoritmo y ese algoritmo está programado de cierta manera
y no contempló el género. Entonces, por género, el algoritmo prefiere género masculino que femenino. Y resulta que por eso me van a estar rechazando. Entonces, ¿dónde quedó ahí la ética? ¿Dónde quedó? No lo sabemos. Entonces, también esa parte del consentimiento del individuo hacia un ente mayor, pues también tenemos a la ética muy importante. Entonces, aquí tenemos que entrar al papel de la regulación y la educación en la ética para la inteligencia artificial. Sin las leyes adecuadas y la supervisión, el sector tecnológico podría caer en prácticas dañinas, justo como el ejemplo que acabamos de mencionar. La regulación puede servir como un marco que impulse la ética en la inteligencia artificial. Sin embargo, no se trata solo de leyes. La educación juega un papel fundamental en preparar a las futuras generaciones para abordar estos desafíos éticos. Obviamente, además de todo esto englobado en la ética, la educación de estas futuras generaciones, de todos ustedes son parte, tiene que ver con todo este tema. Obviamente, si no estamos englobados en estos temas a fondo, vamos a empezar con desigualdades. Y sobre todo estas desigualdades que generalmente, y es lo que hemos sabido desde siempre, terminan siendo perjudicadas las clases más desafortunadas. Algunos desafíos a considerar en esta ética dentro de la inteligencia artificial, como ya comentábamos, es la desinformación, la falta de comprensión sobre cómo funcionan los algoritmos para llevar, que nos puede llevar a muchos malentendidos. Este caso que poníamos de una persona que más o menos está trabajando en una empresa, está otorgando su currículum vitae, y resulta que por un malentendido del algoritmo me rechazan por ser mujer, pues como que no suena muy ético, ¿verdad? Obviamente ahí también ya entran los intereses económicos. Las empresas pueden priorizar beneficios sobre el bienestar social, lo que puede comprometer a la ética. Las empresas tienen la obligación, precisamente por eso que vamos a tener la necesidad de estos principios. Desigualdad en el acceso. Los sectores menos representados pueden ver aún más ampliados sus problemas si no se supervisa correctamente la aplicación de la inteligencia artificial. En múltiples ocasiones, las consecuencias de una mala implementación son irrevocables, afectando a miles de personas. Por lo tanto, desarrollar directrices que refuercen los valores humanos en la tecnología es crucial. Todo tiene que ir ligado en conjunto para el mejor funcionamiento. Entonces tenemos que la ética de la inteligencia artificial, principios morales para el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial. En segundo lugar, la importancia, prevención de sesgos, protección de la privacidad y sostenibilidad ambiental. También, obviamente, ya vamos a entrar en temas ambientales, porque la inteligencia artificial puede abarcar absolutamente todos los temas. Desafíos éticos, sesgos de datos, privacidad de la información y riesgos ambientales asociados a la inteligencia artificial. También las empresas, los gobiernos y las organizaciones no lucrativas en la creación de normas éticas van a ser muy importantes, obviamente, para esto. La ética de la inteligencia artificial es un campo crucial que centra en la responsabilidad y el impacto de las tecnologías desarrolladas. Y de la mano con todo esto, la UNESCO ya tuvo un primer acuerdo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial de fecha 25 de noviembre de 2021. Este marco ético define valores y principios comunes que guiarán y garantizarán un desarrollo saludable de esta tecnología. Afirma que todos los individuos deberían poder acceder a sus registros de datos personales o incluso borrarlos, y prohíbe explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial para la calificación social
y vigilancia masiva. Ya se empiezan a ver estos esfuerzos para regular esta inteligencia artificial. Los 193 Estados miembros han aprobado el primer marco ético sobre inteligencia artificial. Este histórico texto establece valores y principios comunes que guiarán la construcción de la infraestructura jurídica necesaria para garantizar un desarrollo saludable de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es omnipresente, hace posibles muchas de nuestras rutinas diarias y está dando resultados notables en ámbitos muy especializados, como por ejemplo la detección de cáncer o la construcción de entornos inclusivos para personas con discapacidad. También con el hambre o a reducir la pobreza. Pero esta tecnología también está trayendo consigo nuevos retos sin precedentes. Otro ejemplo, se está produciendo un aumento de los prejuicios de género étnicos, amenazas significativas contra la privacidad o peligros de la vigilancia masiva. Hasta ahora no había normas universales que dieran respuesta a estos problemas. Justamente esto que poníamos en el ejemplo, prejuicios de género, pueden ser también étnicos, la privacidad de datos, que también más tarde se va a hablar de la privacidad de datos, o incluso la vigilancia masiva del que somos objeto. Esta es la parte más fundamental de la inteligencia artificial. Nos dice la directora general de la UNESCO, el mundo necesita reglas para que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad. La recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial es una respuesta importante. Establece el primer marco normativo mundial, al tiempo que otorga a los estados la responsabilidad de aplicarlo a su nivel. La UNESCO apoyará a sus 193 estados miembros en su aplicación y les pedirá que informen periódicamente sobre sus progresos y prácticas. Ya tenemos entonces a la UNESCO, como sabemos, es parte de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para que ya podamos tener estos principios éticos para todos, tanto para entes públicos como para entes privados, que estén dentro de la inteligencia artificial y pues no cometamos también abusos. Esta parte de los más desprotegidos siempre es lo más vulnerable. Estamos en boga de este tema de la inteligencia artificial, que ya es motivo para hablar en todas partes. Por ejemplo, la inteligencia artificial impactará educación y ética de generaciones futuras, alertan expertos. Este es un artículo del periódico La Jornada, del 23 de febrero de 2025. Igualmente, como hablábamos hace un momento, está hablando de esa parte de la educación. ¿Cómo tenemos que preparar a esas generaciones futuras para que estén listas para enfrentar a esta inteligencia artificial? La creciente preocupación por los efectos de la inteligencia artificial no se limitan al campo del derecho a la privacidad o el uso de las materias primas que requiere y el costo ambiental, social y económico que generan. Su uso también impacta la educación, la ética y la manera en que se formará a las nuevas generaciones, reconocieron especialistas en el Colegio Nacional. En el marco de la conferencia Educación e Inteligencia Artificial, Retos y Oportunidades, la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, subsecretaria de Educación Superior, alertó sobre los desafíos que impone la aplicación de esta tecnología, tanto en los espacios de información como en el ámbito laboral, tras recordar que podrían perderse miles de empleos de baja especialización por el uso de robots. Afirmó que la inteligencia debe ser una herramienta que promueva el aprendizaje, pero su aplicación tiene que estar ligada a una conciencia crítica. En el encuentro, en el que también participaron la doctora Susana López Charretón, presidente en turno del colegio, y el doctor Luis Fernando Lara, experto en el campo de la lingüística, entre otros miembros de la institución,
Enfatizó que la inteligencia artificial bien implementada puede personalizar el aprendizaje y apoyo a los docentes, pero requiere una inversión estratégica en aspectos educativos esenciales. Al respecto, un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas sobre la inteligencia artificial afirma que es necesario regular a escala mundial esta tecnología, pues su desarrollo y uso no puede dejarse solo al capricho de los mercados. Agrega que debido a la propia naturaleza de la tecnología transfronteriza en su estructura y aplicación, hace necesario un enfoque global. Reconoce que la inteligencia artificial transforma el mundo, desde la apertura de nuevas áreas de investigación científica y la optimización de las redes de energía, hasta la mejora de la salud pública y la agricultura. En tanto, Rodríguez Armenta, quien dejará el cargo de subsecretario de Educación Superior este 31 de marzo, destacó que en la búsqueda de una regulación global de la inteligencia artificial, México no es la excepción. Obviamente, no nos va a gustar que de repente llegue un robot y vaya a suplir a un abogado, por ejemplo, ¿verdad? Con esta inteligencia artificial. Entonces, precisamente por eso tiene que haber estas medidas necesarias para su correcta regulación. Con esto finalizamos la primera parte y le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien también es docente de esta facultad. Por favor, doctor. Buenas tardes. Necesita una conclusión. Lo facilitamos. Gracias. A tus órdenes, gracias. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí, por supuesto, un enorme gusto participar de este evento. Agradezco, como siempre, a nuestra Facultad de Derecho la posibilidad de hacer este tipo de encuentros y sobre todo para las y los alumnos. También agradezco y por supuesto felicito al doctor Rodolfo Bucio Estrada, director del Seminario de Derecho Procesal, al Colegio de Profesores de esa disciplina y también al doctor Bernardo Azar López, quien siempre está muy entusiasta. Déjeme decirle que yo soy beneficiario de su generosidad, siempre que nos envía cosas muy interesantes sobre temas de vanguardia, de jurisprudencia. Muchas gracias. También, por supuesto, debo agradecer a quienes han antecedido el uso de la voz en la primera etapa, la doctora Hilda Pérez Carvajal, que ya hemos coincidido también en otros eventos. Lo escuchamos con mucha atención, y la moderación de la licenciada Julie Hernández, que ella fue el medio para que tuviera yo la posibilidad de participar el día de hoy. Por supuesto, a ustedes también, a quienes nos siguen en línea, mi agradecimiento y mi reconocimiento porque les interesen estas temáticas. Yo me voy a referir al tema de la inteligencia artificial y en particular de algunos esfuerzos por regular su impacto
por contribuir a lo que se llama la gobernanza en la materia. Déjenme comentarles que yo he sido un tanto escéptico de estos temas. O sea, no ha sido tan fácil que acepte yo entrar en esta nueva etapa, digamos, de la evolución de la informática, de las telecomunicaciones, etc. Y era por una razón, sobre todo porque creo que en nuestro país, y en particular en el ámbito universitario, digamos, nos llegó esto por una vía tal vez la más inadecuada, que fue el tema de las cuestiones de plagio, y que fue el tema de la utilización, sobre todo de ChatGPT, para la elaboración, para ahorrarnos el trabajo en la elaboración de algunos trabajos. Entonces había una especie de bandera roja de inicio sobre esos temas. Sin embargo, les quiero compartir una historia. Yo estoy, si me lo aprueban las autoridades universitarias, por tomar un año sabático. Iniciaré yo en el mes de agosto, si todo sale bien. Y una de las opciones que tenía yo para mi programa de sabático era acudir a la Academia de Derecho Internacional de La Haya para hacer el curso de Derecho Internacional que tienen ahí cada año. Entonces me encontré en esa página con que cada año aceptaban, además de quienes querían hacer el curso, aceptaban a 10 investigadores o investigadoras de habla inglesa y de habla francesa para desarrollar labores de investigación. Y por curiosidad entré a esa parte y al programa que tienen para este año. Mi sorpresa fue que toda la actividad académica de investigación de la Academia Internacional la Academia de Derecho Internacional de La Haya está volcada al tema de la inteligencia artificial. Toda la actividad de este año, de esa importante instancia de estudio y de investigación, está volcada a la inteligencia artificial y el derecho internacional, tanto público como privado. Para mí es así, ahí sí fue ya la llamada de atención. Dije, bueno, esto ya está en un interés de una instancia que yo considero muy seria y que esté completamente volcada a eso. Entonces esto va muy en serio. Y en efecto, empecé a ver el tema desde otra perspectiva, y también he sido, de alguna forma, he recibido esta apabullante influencia por todos lados, ¿no? Es algo que está ahorita en todas partes, se está discutiendo, ¿no? A todos los niveles, las opciones que hay ahora de las distintas plataformas, etcétera, ¿no? Ya vemos temas ya anecdóticos, que se cayó la bolsa por esto, ¿no? Entonces es un tema muy importante. Entonces, les quería yo compartir como soy una especie de converso a estos temas, sin ser, espero yo, nunca un fanático, sino mantener la objetividad también y no solo dejarse llevar por estas cuestiones. Entonces, tal vez para quienes, veo aquí gente muy joven, ¿no? Pero para quienes somos de otras generaciones, en particular yo diría antes de la década de los años 90 del siglo pasado, pues recordaremos cómo llegó y nos impactó en principio la computadora. Entonces, cómo cambiamos de la máquina, a la mejor mecánica o eléctrica, de escribir, me refiero, a la computadora. Un tema muy interesante, ¿no? Cómo nos empezamos a involucrar. De ahí
yo diría otro de los grandes momentos fue la llegada de la Internet a México. Yo todavía recuerdo muy bien cuando fui ahí a República de El Salvador, donde estaba la incipiente Plaza de la Computación, porque antes era de pura electrónica y ahora después es puros temas de computación. Adquirir los disquetes, 8 disquetes precisamente, para poder cargar en la computadora lo que era, en mi caso fue el Netscape, ¿no? Que es el que rivalizaba en la materia. Y bueno, compraba uno su modem, ¿no? O lo conectaba al modem de la computadora, por fin sabíamos para qué servía esa entrada como de teléfono. Y empezó el tema que era una maravilla en ese entonces. Una maravilla porque pues, te permitía, era como una especie de bola de cristal. Le preguntabas cosas, te respondía en el sentido de mostrarte páginas, sitios, imágenes, en fin. Era un mundo que tal vez ustedes no necesariamente comprendan esa sensación, porque ustedes ya nacieron pues, en una etapa, digamos, ya diversa, ¿no? Entonces, para mí, este cambio, ahora de inteligencia artificial, es como es una nueva etapa de esto, que es una nueva ola, digamos, muy fuerte y cada vez más fuerte y con mayor impacto y amplitud, de estos cambios que se iniciaron desde entonces. Entonces, lo que estamos viviendo es nuevamente un gran salto, ahora, con la posibilidad ya no solo de acceder a datos, sino que estos datos sean procesados y nos den productos ya cada vez más acabados, ¿no? Más generosos tanto en texto como en imágenes, etc. Y las aplicaciones de esto, pues sí, llegan a muchísimos ámbitos de nuestra vida hoy día, en el tipo de información a la que tenemos acceso, en nuestros hábitos de consumo, pero ahora también en los temas, por ejemplo, educativos, o en los temas de, por supuesto, de enseñanza, y en las cuestiones laborales. Entonces es un impacto muy fuerte y lo estamos nosotros presenciando, ¿no? Somos testigas y testigos de esto. Ahora, ¿qué tiene que ver? Por supuesto, como siempre sucede, en el campo de lo jurídico, pues tenemos una especie de respuesta tardía. O sea, el comercio y la tecnología siempre han ido adelante del derecho y han provocado, de hecho, cambios en el ámbito de lo jurídico muy importantes. Les digo que esto es, y decía precisamente el director del seminario, Rodolfo Bucio, que esta era una materia relativamente nueva. Cuando uno entra y empieza a ver la historia, dices, pues sí y no, ¿no? Depende desde qué consideran los antecedentes. Pero es nueva y en eso tiene mucha razón, porque es apenas el año pasado en donde un documento declarativo, una resolución de las Naciones Unidas sobre esta temática específica y los riesgos y las necesidades. Pues sí, es muy nuevo desde ese ámbito de la preocupación internacional por estos aspectos. Segundo, también, y eso es a lo que yo me voy a referir, hay ya una propuesta, un convenio marco, ya habían hablado quienes me antecedieron en la palabra, de algunos esfuerzos de la UNESCO, algunos instrumentos declarativos, pero pues quienes estamos en el ámbito del derecho nos interesan y estamos muy ávidos de cuando hay un documento jurídicamente vinculante. Y ese documento ya afortunadamente fue emitido. Me refiero a este convenio marco a nivel, digamos, europeo. Es un documento de aproximadamente poco más de, cerca de 40 artículos, 30 y tantos artículos, que trata de ofrecer un marco
para los estados europeos y por supuesto servir a su vez a otros, tanto a otras organizaciones como a otros países en cómo pueden afrontar o qué deben tener presente a la hora de regular sobre todo los límites de la inteligencia artificial. Y estos límites vienen dados sobre todo, fíjense, lo que está haciendo frente, lo único que lo que está resistiendo este embate es muy interesante porque es, por supuesto, desde el ámbito jurídico, pero sobre todo desde el ámbito de los derechos humanos. Porque es precisamente a partir de la dignidad humana que se está viendo cómo esta utilización o esta tecnología podría tener derivaciones que impacten a ese mínimo de mínimos que nos da un valor intrínseco y que nos distingue como especie, que es precisamente la dignidad humana, sobre la que está construida todo el edificio de los derechos y de las libertades. Les comentaba yo entonces que en el ámbito de las Naciones Unidas, en marzo de 2024, hay una primera resolución que enfatiza, por supuesto, los riesgos que involucra la inteligencia artificial para la dignidad humana. Y llama no solo a los estados, sino esto que llaman en inglés los stakeholders, o sea, todas las partes involucradas, en particular el mensaje es para las empresas privadas, para que te traten de detener, frenar o cesar, estoy citando a la ONU, el uso de la inteligencia artificial o de los sistemas de inteligencia artificial que son imposibles de operar en cumplimiento, o sea, frente al derecho internacional de los derechos humanos, porque poseen un riesgo incalculable para el goce de estos derechos, especialmente en aquellas personas en situaciones de vulnerabilidad. Es por eso que, esta es una frase que vamos a escuchar comúnmente, los mismos derechos que las personas tienen, digamos, offline, que sería como fuera de la red, ¿sí? O fuera de la web, son los mismos derechos que deben ser protegidos cuando está uno vinculado a estas tecnologías. En este sentido, también en el ámbito regional ya hay una respuesta por parte de la OEA, o sea, en el ámbito de, acuérdense que hay una organización universal que es la ONU, pero también hay organizaciones regionales. En el ámbito de la OEA ya también existe o están generando un marco de referencia interamericano para la gobernanza de datos y la inteligencia artificial. Yéndonos ahora a Europa, donde da un paso adelante por el tema de un convenio ya jurídicamente vinculante, yo mencionaría, por lo que señalaron precisamente en materia judicial y de procesos, esta Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en sistemas judiciales. Este es de enero del 2019. Es un documento muy interesante, muy importante, porque esta carta, enfocada al tema de los sistemas judiciales, aborda 5 principios básicos que son del uso de esta inteligencia en el ámbito jurisdiccional, por supuesto, en primer término, el respeto a los derechos fundamentales. Segundo, la no discriminación. Tercero, fijarse en la calidad y seguridad, esto es, que sean fuentes certificadas e intangibles con modelos concebidos de forma multidisciplinar, de forma segura tecnológica. 4. La importancia de la transparencia
la imparcialidad y la equidad. Y 5, el control del usuario. Esto es, los usuarios como actores informados y con control de su elección. Una de las reglas que yo vi constantes en estos esfuerzos es que debe existir, ahora sí como hay en los alimentos, por ejemplo, alguna marca que señala que si está alto en azúcares o en carbohidratos o grasas saturadas, ahora uno tenga el derecho y tenga las empresas la obligación de decirte expresamente cuando estás tú prácticamente interactuando con una inteligencia artificial o con un ser humano. Esto me parece muy importante, porque eso es algo a lo que, digo, ya cualquiera de los servicios, ¿no? Uno no sabe si está interactuando en verdad con una persona o con un chatbot, por ejemplo. Entonces, en la propia Comisión Europea, antes de hablar del convenio, señalaron, la Comisión Europea, acuérdense que el Consejo de Europa es la organización regional, pero la Comisión Europea entra dentro de la otra organización que es la Unión Europea, ¿no? Que es para fines sobre todo de carácter comercial. Se propuso un reglamento sobre inteligencia artificial en el ámbito de la Comisión Europea en función del riesgo que pudiera representar para los ciudadanos y se clasificó de la siguiente manera. Riesgo mínimo, que son tecnologías que presentan un riesgo imperceptible o nulo para las y los ciudadanos y por lo tanto deben ser de uso libre y las nuevas reglas no les aplicarían. Por ejemplo, filtros de spam. 2. Riesgo limitado. Requiere obligaciones de transparencia para los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan, como les decía yo, cuando están interactuando con una máquina, permitiéndoles tomar decisiones informadas. 3. Riesgo alto. Estas requieren no solo transparencia, sino una evaluación antes de ser comercializados y procedimientos legales en tanto pueden ser potencialmente dañinos y afectar negativamente a sus usuarios. Por ejemplo, todas las aplicaciones de reconocimiento facial y emocional y aplicaciones de clasificación de currícula vitae, como ya había señalado. Y finalmente, algo que me parece muy importante, aquellas que son de riesgo inaceptable. ¿A qué me refiero con esto? Esto sería o implicaría dejar fuera los sistemas de inteligencia artificial que representan una clara amenaza a la seguridad, a los medios de vida y los derechos de las personas. Por ejemplo, técnicas subliminales o estímulo sensorial por debajo del umbral de percepción consciente de un individuo, puntuación social por parte de autoridades públicas. Esta es una clara alusión, un mensaje, digamos, encriptado, ¿no?, para China, donde tienen ya unos sistemas avanzados de reconocimiento facial y de reconocimiento de las personas y tienen un puntaje social. No sé si ustedes sepan, en algunos lugares de China tienen ustedes como ciudadanos un puntaje de inicio. Y ese puntaje va disminuyendo conforme lleves o no a cabo, digamos, actos que atentan contra la civilidad o la, digamos, la correlación ciudadana. Si tú tiras un chicle, si tiras basura, si te pasaste un alto, todo eso lo va reflejando en el propio sistema. Te distinguen no solo el rostro, te distinguen la manera de caminar, te tienen perfectamente identificado. Y va bajando tu puntaje social. Y uno diría, bueno, pues ¿y eso a mí qué? Bueno, en cualquier momento en donde te acerques a un trámite gubernamental, es donde vas a ver las consecuencias de haber reducido tu puntaje social. Entonces a Europa le preocupa mucho estos aspectos
pero son muy, muy interesantes. Ahora, este convenio marco entonces no surge en el vacío, viene de todos estos antecedentes ya importantes y de casos que cada vez vemos más alarmantes. Leía yo hace unos días el caso, por ejemplo, de una persona, una mujer que había emprendido acciones jurídicas, judiciales contra, al parecer, un amigo de ella, un amigo entre comillas, por haber utilizado su rostro a partir de varias fotografías y con inteligencia artificial y utilizarla prácticamente para crear un personaje pornográfico. Entonces, los alcances de eso, imagínense la afectación, ¿no?, a la intimidad, a la dignidad, el derecho a la imagen y en general a la dignidad humana. Y yo no sé si nuestros sistemas, tanto legales como jurisdiccionales, están listos como para hacer frente a este tipo de circunstancias. Pues me voy a referir por último al convenio marco que les señalaba yo. Por supuesto, todo lo que son los tratados en materia de derechos humanos en Europa, hay que señalar que Europa es un tanto, podríamos calificarla un tanto de laxa, en el sentido que le deja a los Estados miembros algo que llamamos un amplio margen de apreciación. Entonces, en Europa nunca te van a señalar, por ejemplo, el sistema europeo nunca va a ser una sentencia la Corte Europea de Derechos Humanos como la Corte Interamericana. Jamás lo vamos a ver. Donde le pongan una cuenta, pesos y centavos y cosas muy específicas que van a supervisar, no lo vamos a ver. Generalmente en Europa se deja a ese margen de apreciación que cada estado se arregle, pero con miras al fin que comparte. En este sentido, por eso el convenio marco es muy amplio sobre el tema de los deberes, las responsabilidades, etcétera, pero sí marca un rumbo y una finalidad. El convenio marco se denomina, es Convenio Marco del Consejo de Europa, título completo, sobre la inteligencia artificial y los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Tres pilares, yo diría, de nuestra civilización, o de los mejores momentos de nuestra civilización, y es el primer tratado jurídicamente vinculante en este ámbito. Fue puesto, está abierto a firma, digamos, o a ratificación, diría yo, a partir del 5 de septiembre de 2024. O sea, no tiene ni siquiera un año este instrumento internacional. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad de este convenio marco es colmar las lagunas jurídicas que puedan derivarse de los rápidos avances tecnológicos. No se trata, dice la Convención, de regular la tecnología. Incluso se señala que la Convención en esa materia es estrictamente o esencialmente neutral al respecto. O sea, no es una condena al uso de la tecnología, sino más bien a algunos de sus efectos. En este sentido, el convenio marco tiene como principios fundamentales el respeto a la dignidad humana y a la autonomía individual, a la igualdad y no discriminación, el respeto a la privacidad y a la protección de los datos personales, la posibilidad de la transparencia y de la vigilancia, también la responsabilidad y rendición de cuentas, la confiabilidad y la innovación segura. Estos son los principios fundamentales que sustentan este convenio marco. Por supuesto, como el convenio marco se refiere a temas de derechos humanos, esto nos trae a la mesa el tema de cómo cumplen o cómo debieran cumplir los estados con estos derechos. O sea, ¿qué actividades concretas implica
hacer realidad este convenio. Tenemos, por supuesto, ahí nos referimos a los deberes básicos o específicos de cumplimiento de los derechos humanos, que es proveer un marco normativo, esto es, crear normas, pero también modificar o abrogar, o en ocasiones derogar normas. Entonces, todo lo que se llama la armonización normativa. Los estados tienen que modificar también prácticas administrativas, modificar o crear, si es necesario, precedentes, sobre todo jurisdiccionales, pero también no jurisdiccionales. Hay que recordar que en los estados existen dos grandes modelos para la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el modelo a partir de los organismos no jurisdiccionales de protección de estos derechos, y el otro modelo es con participación plena jurisdiccional, que en nuestro país sobre todo lo conocemos, ustedes lo conocen mucho mejor, que es el tema del amparo, o la vía, por supuesto, de los distintos sectores del juicio de amparo. En este sentido, el convenio, perdón, estaba yo en los deberes, el tema, después de modificar los precedentes, también implica la generación de políticas públicas que posiblemente sean muy necesarias en estos temas, y finalmente algo que no le gusta escuchar a los gobiernos, que son las cuestiones de presupuesto. Porque para tener y hacer frente a estas cuestiones, vaya que sí se requiere capacitación, instituciones, procedimientos, etc. Algo que es muy importante, sobre todo para el tema de quienes auspician este evento del día de hoy y mañana, es precisamente los aspectos procesales. Uno de los deberes ineludibles de los estados que ratifiquen precisamente este convenio es: los estados se obligan a tener mecanismos rápidos y eficaces para la protección de los derechos que se van involucrados. No solo cuando la transgresión provenga de instancias públicas, sino también cuando provenga de instancias privadas. Entonces, se enfatiza la obligación que tienen los estados de proveer estos medios de garantía de los propios derechos. En nuestro país, desafortunadamente, por ejemplo, con la desaparición del Instituto de Transparencia, pues nos quedamos prácticamente sin una instancia de garantía tanto de transparencia como de protección de datos personales. Así que yo creo que se tendrá que ir reconsiderando si es que nuestro país se inspira en estos lineamientos, porque debo decir que es un instrumento no solo abierto a los estados europeos, sino también a otros estados. No es un instrumento universal, pero sí hay la posibilidad de abrirse y servirá seguro como ejemplo en este sentido. Es importante también señalar algunos de los, de las cuestiones que los estados se reservan. Por ejemplo, no se puede prohibir el desarrollo en ámbitos controlados de la inteligencia artificial. No se puede, por ejemplo, ahí sí los estados se reservan, permitir la posibilidad de inteligencia artificial cuando se afecte seguridad nacional, ¿no? Ese es un tema, bueno, que a veces a algunos estados se les pasa la mano y le ponen seguridad nacional absolutamente a todo. Y eso también es un riesgo, pero es uno de los aspectos más significativos. Ahora, ¿cómo se supervisa el cumplimiento del convenio? Hay una reunión, un órgano general, que sería la conferencia de las partes. Los estados tienen una serie de obligaciones en tanto partes y como miembros de la conferencia de las partes, e inclusive se sugiere por parte del propio convenio que muchos de los temas se sometan cuando sea procedente a las cuestiones de consulta pública. Y finalmente, yo les diría
este convenio, no fue fácil acceder al mismo, debo decirlo, en castellano. Yo tuve que, en algunas partes traducir, y en otras partes encontré la firma que hizo del mismo la representante de la Unión Europea. Acuérdense que este convenio es del Consejo de Europa y la representante de la Unión Europea lo suscribió. En este sentido, es ahí donde pude acceder yo a la versión, digamos, en castellano, por lo tanto, sí la pueden ustedes encontrar. Diría yo, además, que el propio convenio establece, ya para terminar, por supuesto, mecanismos de solución de controversias, que en este caso son cualquier tipo de solución, no señala la vía jurisdiccional internacional, sino solo negociaciones, mediación, etcétera, y establece también, por último, algo muy interesante, que es la prohibición prácticamente, salvo en un aspecto de la cláusula federal. Algunos tratados internacionales tienen esto que se llama la cláusula federal. ¿A qué me refiero? Que cuando un Estado ratifica un tratado internacional y es un Estado federal, obliga a todas sus partes. Aquí le da la posibilidad a un Estado de decir hasta qué grado obliga no a las partes integrantes de la federación a través de una reserva, ¿no? Una excepción a la hora de ratificar el tratado. Fuera de esa cuestión, el tratado tiene prohibida toda clase de reserva a los estados. O sea, prácticamente es un todo o nada. No puedes entrar tú condicionando a su vez el cumplimiento de los alcances del propio convenio. Estaremos, por supuesto, al tanto de la entrada en vigor. Se requieren, por supuesto, ratificaciones y una declaración específica para su entrada en vigor, pero la importancia de este documento, insisto, es el primer documento ya jurídico, vinculante, abierto a ratificación, aunque sea regional, es un modelo que se puede seguir o adaptar en el ámbito interamericano, en el ámbito de las Naciones Unidas, y va a ser seguramente un constante referente, y por eso nos debe importar. Seguramente nuestra facultad, la universidad, seguirán dando vueltas a este tipo de instrumentos e iniciativas. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias también por la invitación. Agradecemos las palabras de nuestros ponentes del día de hoy a nuestro ciclo de conferencias Impacto de Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia, Retos y Perspectivas. Si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo aquí expuesto, es el momento. ¿No? Entonces damos por concluido el evento del día de hoy y los esperamos para el día de mañana. Muchas gracias por su presencia.